En estos sueños me encontraba siempre en ciudades de calles muy limpias, con edificios magníficos de altas ventanas y grandes puertas doradas, adornados de hermosos arabescos. Alrededor, bellísimas flores. Veía a mi hija en amplia habitación, acostada en una cama cubierta por sábanas tan suaves que parecían hechas de nubes. Estaba siendo atendida por bondadoso médico de apariencia noble y vestido con ropas blancas que le ofrecía frugal alimentación. En nuestro sueño vi a mi hija nuevamente, ya con mejor aspecto, y en la sala de mi casa, y ante mi espanto me dice: «Mamá, yo nací de nuevo, estoy incluso yendo a la escuela». Es interesante notar que en la época de estos sueños, 1 o 2 meses después de su muerte, aún no había leído los libros de Chico Xavier que los amigos me habían traído. Solamente, después de 5 meses en Uberaba, con ocasión del mensaje, varias señoras me indicaron los libros Ciudad en el más allá, Nuestro hogar, donde se explica cómo viven millares de seres que ya se deshicieron del cuerpo. Al leerlos, noté gran semejanza con el contenido de mis sueños. El mensaje de María Luisa es el que sigue. Querido Papá Walter y querida Madrecita Cecilia, pido a Jesús que nos bendiga. Procuro escribir sin prisas en el intento de llevarles noticias mías con más seguridad. Sé cuánto duele en nuestra casa lo que me ocurrió y crean que nuestras lágrimas se confunden en el mismo gusto amargo de soledad y sufrimiento. Gracias a Dios, he encontrado protección y ayuda que me sostiene en este reinicio de la vida, por cuanto aún, un tanto aturdida y sin haber perdido el trauma que me dejó el accidente, me siento algo más encorajada para fortalecerlos. Comprendo las dificultades para hablar de un mundo para el otro mundo, porque estoy informada de que vivo en otra dimensión vibratoria. No sé lo que es eso, pero reconozco que no estoy ya ahí y en compañía de los padres queridos que yo siempre amé tanto. Recuerdo que estábamos buscando una oportunidad para ayudar en la fiesta a la que fuimos, un medio de ganarlos la simpatía de los amigos que quisiesen acompañarnos. Me puse a disposición de los que estuviesen deseosos de volver a casa, cuando Daniela y Carla me dijeron que aprovechaban la ocasión para la vuelta. Ambas traían 2 chicos casi adolescentes, de los cuales no recuerdo el nombre en mi memoria. Hablamos de cosas sobre el fin de semana, destacando los problemas de estudio, y me sorprendió el interés de los muchachos ansiosos de mostrar su propio adelanto. El coche seguía la marcha natural y todos estábamos de buen humor. No habíamos abusado de nada, todo normal. De cuando en cuando, una frase nos hacía reír, despreocupándonos del viaje en el cual nos aproximábamos los unos a los otros. En determinado momento, un coche con velocidad superior a la permitida, según mi entender, pasó a nuestro lado y noté un pique fuera, hecho a consecuencia de un pequeño choque que nos obligó a perder el control del volante, que al contrario de obedecerme, pasó a dirigir los movimientos del vehículo, causándonos a todos un gran susto. Mientras tanto, me esforcé al máximo de mis posibilidades para gobernar la conducción, que parecía burlar todas mis fuerzas. Amedrentada por la situación, traté de serenarme a mí misma. No obstante, el choque con el poste inesperado nos hizo estremecer. El coche descontrolado nos sacudió con tremenda violencia y a pesar de que me dispuse a ser útil a las compañeras y a los amigos de cuyos nombres no me acuerdo, sentí que mi cráneo recibiera un golpe dejándome completamente desorientada. No solo desorientada, me vi inconsciente, con total incapacidad para poder ayudar a los que estaban en mi compañía. Escuché los gritos de Daniela y de la compañera, pero en ese tiempo un pesado sopor se me impuso en la cabeza, como si recibiese algún proceso de anestesia sobre mis propios pensamientos. No servía ninguna reacción de mi parte para socorrer a nadie, porque yo misma, vertiendo sangre, necesitaba de manos amigas que me devolviesen el discernimiento. Mi sufrimiento fue enorme, porque me enfrentaba a un problema para mí hasta entonces desconocido.
Perdí toda la noción de mi propia identidad y fui recogida para seguir en una ambulancia camino del hospital. No obstante, de la hospitalización no tengo ningún recuerdo. Desperté, creo, mucho después del accidente, por dos religiosas, siendo una de ellas la que se dio a conocer como hermana Ana, la cual ha sido para mí una enfermera maternal. Comprendí que me hallaba en un lugar diferente. Después de mucho esfuerzo para no gritar por los queridos padres y por mi querida Adriana, porque me hallaba poseída por extraña alucinación. De ese modo, mental de anormalidad incontestable, salí poco a poco, a la vez que yo no quería tener paciencia con medida alguna tendente a devolverme a la vida habitual. De esa condición estoy regresando gradualmente y espero en Jesús recuperarme íntegramente para mis vivencias comunes. Querido Papa Walter, muy agradecida por haber venido hasta aquí con Madrecita Cecilia. Su estructura mental, querido papá, es nuestra esperanza, porque mamá aún sufre las secuelas del choque que me abatió de modo indefinible. 18 años. Yo no esperaba perder la vida física, con la cual me complacía como cualquier muchacha o joven de mi edad. Con las oraciones que he recibido de mamá y de la abuela Carmen, estoy mejorando para volver a ser cual soy. Pienso que el desligamiento del cuerpo físico para las personas jóvenes debe ser una erradicación del cuerpo espiritual en condiciones muy verdes del árbol que se formó y que viene a ser la vida espiritual. He visto personas que llegaban hasta nosotros después de alcanzar la vejez, demostrando en la propia presentación las desinhibiciones que no nos caracterizan a nosotros, los que llegamos de improviso. Sinceramente, no sé cómo será mi mañana. No obstante, estoy segura del amparo de Jesús que a nadie abandona. Papá Walter, le pido mucha calma y paciencia con mamá Cecilia, porque mamá quedó muy sensibilizada con lo que sucedió y en su interior aún sufre mucho. Ignoro aún cuál ha sido el destino de los que estaban en el coche, en mi compañía. No obstante, en oración busco entregarlos a Dios estén donde estén. No estoy rebelde, pero a veces, en el instituto de tratamiento en que fui acogida, me pregunto a mí misma el porqué de todo lo que me sucedió. En estos últimos meses, esto es, desde marzo para acá, estoy siendo visitada por un benefactor que se me da a conocer siendo mi bisabuelo Antonio. No tengo ningún recuerdo de él, por cuanto su palabra sea la de un tutor comprensible y respetable. Si mamá o el Señor mismo se recuerdan de él, envíenme pensamientos que confirmen, porque tal vez la querida abuela Carmen nos pueda informar. Aún lloro mucho, pero tengo buenos recuerdos de las oraciones de mi madre Cecilia en mis tiempos de niña, y eso me hace mucho bien, porque repito las oraciones que aprendí con la fe viva de una criatura. Querido Papá Walter y querida Madrecita Cecilia, besen a mi querida Adriana por mí. No tengo fuerzas para continuar, porque la reconstitución mental del desastre en la franja de recuerdos que me dejó aún me exige gran esfuerzo, y a la hermana Ana, mi protectora, no juzga conveniente que yo profundice en los recuerdos de los pormenores de la prueba que experimentamos. Perdónenme por la poca habilidad con que me conduje en el coche en desequilibrio. Sé que mis queridos padres me disculpan y estoy tranquila en cuanto a eso. Querido Papá Walter, querida mamá Cecilia, reciban con Adriana muchos besos de nostalgia y cariño de la hija que los adora. Libro Ante el futuro. Psicografía del médium Chico Xavier.